Bueno, realizar esta presentación que está basada en un paper que se publicó en la revista Radiographics el mes pasado, titulado Ecografía diagnóstica e intervencionista de la muñeca y la mano, con un enfoque basado en cuadrantes. Mi nombre es Denis Thomas, acá está el DOI del artículo, estos son los autores de este artículo. Bueno, primariamente mencionar que en general digamos, lo que es la muñeca y la mano presentan muchísimas anomalías que pueden estar asociadas o relacionadas con el dolor a este nivel, y clásicamente durante mucho tiempo se utilizó una clasificación o una manera de explorarla que simplemente agrupaba las patologías según, digamos, si se ubicaban del lado volar o palmar de la muñeca o de la mano y del lado dorsal. En el presente artículo, los autores lo que pretenden es, bueno, dar este ejemplo o brindar esta ayuda de poder utilizar o agrupar las patologías de la muñeca y la mano en 4 compartimentos diferentes, como son el volar, el ulnar o cubital, el dorsal y el radial, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, porque de esta manera uno podría ayudar o uno puede comprender mejor la anatomía, mejor la patología y también las imágenes que vamos a encontrar en ecografía, como también ayudan a proporcionar digamos, un enfoque óptimo para el posicionamiento de la mano para digamos, realizar la intervención adecuada. Acá en cada uno de estas imágenes podemos ver acá abajo cuáles son, digamos, los puntos que se tocan o cuáles son las patologías más frecuentes a cada nivel y que vamos a ir desarrollando ahora a posterior. Como consideraciones técnicas y procedimientos que los autores, digamos, por ahí mencionan, no es nada, digamos, algo inalcanzable, o no utilizan ninguna técnica que sea extremadamente rara. Ellos mencionan, bueno, la ecografía como modalidad ideal para detección de las patologías de la muñeca y la mano, y siempre utilizar transductores lineales de alta resolución, esto teniendo en cuenta de que la muñeca, digamos, las estructuras de la muñeca son muy superficiales y uno las ve claramente con un transductor lineal. Siempre aplicar una gran cantidad de gel cuando vamos a hacer la ecografía previa y también durante la intervención, y siempre evitar la presión excesiva del transductor, y esto está relacionado también con esto de que todas las estructuras de la muñeca son muy superficiales y el hacer mucha presión podría cambiar, digamos, la forma de verlo o incluso desplazar estructuras, por lo que siempre tratar de no hacer mucha presión. En cuanto digamos, a los materiales y demás, bueno, tener en cuenta que la técnica siempre tiene que ser estéril, ¿sí? Siempre tratar de usar una cubierta estéril del transductor, y ellos utilizan agujas calibre 25 para colocar anestesia, agujas calibre 18 o 20 para aspiración articular, las agujas coaxiales de 17 pulgadas las usan sobre todo para tomar biopsias, utilizan lidocaína al 1% para anestesia general, y también utilizan obviamente gasas, paños, solución estéril para limpieza, como es la clorexidina jabonosa, ¿sí? Siempre se menciona, y esto es algo que también nosotros tenemos siempre presente, que hay que obtener imágenes intraprocedimiento con la aguja sobre el objetivo, ¿sí? Como vamos a ver ahora, mientras empecemos a desarrollar cada una de las regiones y las lesiones, en general, el tratamiento que se utiliza en la gran mayoría de las lesiones que están en la muñeca y la mano es la administración de corticoides, digamos, como intervención, por así decirlo, ¿sí? Es decir, la ecografía se utiliza como guía para la inyección de corticoides, ya sea en una vaina de algún nervio, ya sea en alguna polea flexora, en algún tendón que esté padeciendo alguna tenosinovitis, etcétera, ¿sí? Pero básicamente, en cuanto a procedimiento, lo que en general se hace es eso, es la inyección de corticoides, por lo menos lo que describen en este paper. Vamos a empezar por la parte digamos, lo que es la región volar o palmar de la muñeca y la mano. Y dentro de lo que es la región volar, nosotros definimos o diferenciamos 2 áreas particulares. Una bien ubicada a nivel de la muñeca y otra ubicada a nivel de lo que es el sistema flexor digital. A nivel de la muñeca, lo que vamos a ver básicamente en la región volar, o debemos ver, es el nervio mediano en el túnel del carpo, y relacionado con el nervio mediano en el túnel del carpo, tener en cuenta el síndrome del túnel carpiano y la liberación del túnel carpiano. Que la liberación del túnel carpiano no es más que un procedimiento que se hace endoscópico general, lo que suelen hacer los traumatólogos,
traumatólogos cuando un paciente que padece un síndrome del túnel del carpo no responde a estas terapias alternativas como inyección de corticoides. Entonces se procede a la liberación del túnel del carpo. Nosotros como radiólogos y utilizando la ecografía, lo que podemos hacer es valorar cómo estuvo, digamos, o cómo resultó el procedimiento de liberación, es decir, si asoció a fibrosis y demás, ¿sí? No va a ser uno de los puntos principales que tomemos esto, sino más bien ir a lo que es el síndrome del túnel carpiano y cómo puede tratarse y clasificarse. Y después, dentro de lo que es el sistema flexor digital, tener en cuenta que todos los tendones flexores digitales, ahora vamos a ver cómo se clasifican, cuántos son, pueden presentar grados de tenosinovitis o desgarro de los tendones, que esto es algo común a todos los tendones, y también prestar mayor atención a lo que son las lesiones de las poleas, cómo funcionan estas poleas y sobre todo a los dedos en gatillos, que son una de las entidades más frecuentes que en general vemos, ¿sí? Yendo a lo que es el nervio mediano dentro del túnel del carpo, en general es bastante fácil reconocer al nervio mediano. Este se encuentra en general más profundo a lo que es el retináculo flexor y se encuentra en cierta relación con algunos músculos. Acá lo podemos ver al nervio mediano señalado por flechas. En este caso, esta imagen de ecografía se obtuvo a nivel de lo que es la porción distal del antebrazo. Entonces, acá podemos ver cómo tenemos el tendón del flexor superficial de los dedos. Este es el palmar, ¿sí? Después tenemos el flexor largo del pulgar, que es este que está acá abajo, ¿sí? Que es más profundo. Y después tenemos el otro músculo que es como es el flexor radial del carpo, ¿está bien? Acá podemos ver cómo se ve bien hiperecogénico el nervio cubital, el nervio mediano, perdón, el nervio mediano, cómo se ve bien hiperecogénico, y cuando nosotros nos acercamos más bien a lo que es bien la muñeca y sobre encima de lo que es el túnel del carpo, podemos ver cómo cambia su configuración y se hace un poco más hipocogénico, está señalando por las flechas, pero en este punto queda bien por debajo de lo que es el retináculo flexor, ¿está bien? Esto que nos muestra acá es, digamos, la sombra acústica que produce el pisiforme, ¿sí? Ahí podemos ver. Una de las, digamos, de las maneras de determinar qué es un tendón o qué es un nervio, obviamente seguirlo y seguir su continuidad hacia los músculos, o si no, inducir la anisotropía que tienen o que suelen tener los tendones al ponernos en longitudinal y ir valorando estas estructuras, ¿sí? Este es un punto importante para tener en cuenta para poder diferenciarlo y saber que estamos ante uno de ante un tendón o ante el nervio mediano per se. Cuando hablamos del síndrome del túnel carpiano, este es un síndrome que se produce por compresión del nervio mediano y en general existen varios parámetros para poder evaluar digamos, este síndrome, más allá de los hallazgos clínicos que podemos tener. En general, el más importante y el más objetivo es el área de sección transversal que puede llegar a tener este tendón, perdón, este nervio, y en general se estima que hasta 8 milímetros, sí, 8 milímetros cuadrados son el punto de corte, ¿sí? Más de 12 se estima que ya estamos ante una franca patología y digamos, entre 8 y 12 milímetros cuadrados, uno debería pensar que estamos desarrollando la patología, ¿sí? Otras causas, perdón, otros hallazgos que a nosotros nos pueden ayudar a determinar que estamos frente a un síndrome del túnel del carpo es la disminución de la ecogenicidad del nervio, una ecoestructura mal definida, un estrechamiento en el borde proximal al sitio de compresión. Esto se llama signo de la muesca, le ponen uno de los signos, pero bueno, el hecho de que presente un estrechamiento en el borde proximal al sitio de compresión nos tiene que hacer pensar en que puede haber un síndrome del túnel carpiano como un aumento del grosor distal a la compresión, esto es el signo de la muesca invertida, y otro de los parámetros que podemos utilizar en Doppler es la hipervascularización, ¿sí? Acá nosotros podemos ver en este ejemplo, ¿sí? Esta parte es proximal, esta parte es distal, ¿sí? Acá esta parte lo que es, digamos, lo que sería el túnel carpiano. Podemos ver una imagen de ecografía en un plano sagital o longitudinal a lo que es el túnel carpiano y podemos ver cómo existe, señalado por las flechas, un engrosamiento franco a nivel distal del nervio mediano que fue compatible con un síndrome del túnel del carpo. El túnel del carpo es esta parte que está señalada por las puntas de flecha y podemos ver entonces cómo existe francamente un engrosamiento y la hipoecogenicidad de esta área, bueno, compatible con lo que fue un síndrome del túnel carpiano. Como mencioné anteriormente,
cuando vamos a tratar a estos síndromes, en general lo que se utiliza es la inyección de corticoides. Acá la imagen nos muestra cómo es la posición habitual. En general se utiliza un paño en la parte dorsal de la mano, con la mano puesta palma para arriba o la cara volar hacia arriba, el transductor en un eje longitudinal al túnel carpiano, y lo que se va a hacer es tratar de, digamos, apuntarle a la vaina del nervio, ¿sí? Es el lugar donde debería hacerse la inyección de corticoides. Lo de utilizar el paño es más bien para comodidad del paciente, pero también es para poder tener un aumento de la distancia con, digamos, con la mesa donde vamos a estar realizando el procedimiento, para poder angular mucho mejor la jeringa y la aguja y poder llegar al punto que tenemos o donde tenemos que inyectar. Dentro de lo que son entonces las lesiones del sistema flexor digital, como les mencioné anteriormente, dentro de la patología del sistema flexor, nosotros podemos tener tendinosis, tenosinovitis, etcétera, pero en realidad lo que a nosotros nos importa más son la valoración de lo que son las poleas, que son las que, digamos, que por ahí pueden llegar a producir una patología un poco más complicada para los pacientes. Dentro del sistema flexor, los 4 dedos mediales del segundo, digamos, al quinto dedo, van a presentar 2 tendones flexores, un tendón profundo y un tendón superficial, los cuales van a ir cambiando su disposición a medida que se van distribuyendo hacia distal. Esta imagen, este gráfico, este dibujo, nos va mostrando las áreas de corte y su correlación con las imágenes ecográficas, ¿sí? A, en la primera articulación está la articulación metacarpofalángica, B casi en el medio o sobre el tercio proximal de la primera falange, y etcétera, ¿sí? Pero lo importante, lo llamativo para tener en cuenta en estas imágenes secuenciales es cómo nosotros tenemos el flexor superficial, ¿sí?, de los dedos, y el flexor profundo, y a medida que van llegando hacia lo que es la primera falange, la falange proximal, podemos ver cómo el flexor superficial hace 2 vainas, ¿sí?, hacia el lateral, tanto hacia el lado radial como hacia el lado cubital, y el flexor profundo se va metiendo en el medio de estas 2 vainas, o esta separación que hace el flexor. Acá lo podemos ver, esta es el área de intersección, vean cómo el flexor superficial ya se va haciendo más profundo, y el flexor profundo es el que ahora se hace superficial, y es lo que pasa en las consecuentes imágenes, y lo podemos ver en la imagen D. El flexor profundo queda bien superficial y el flexor superficial queda bien profundo. Esto es porque, bueno, porque el flexor superficial se va a terminar insertando en la porción o en el tercio proximal de la falange media, y el flexor profundo se va a terminar insertando en lo que es el tercio proximal de la falange distal, ¿sí? Todos estos grupos de flexores están sostenidos hacia los huesos por lo que son una vaina tendinosa que está compuesta por 2 tipos de poleas, las poleas anulares y las poleas cruciformes. Las poleas cruciformes son las que permiten la flexión de las articulaciones interfalángicas, ¿sí?, a este nivel, ¿está bien? Son las que permiten este tipo de flexión, y las poleas anulares son mucho más gruesas, y lo que van a hacer es retener a los tendones para que se puedan hacer o ejercer una buena contracción muscular. También por eso es importante tener en cuenta el tema de las lesiones de las poleas, porque donde se lesiona una polea pierde un sitio de sostén, el flexor, entonces va a poder perder esta movilidad. Cuando mencionábamos los tipos de lesiones, como le dije anteriormente, las tenosinovitis, las tendinosis, los desgarros, todos estos se suelen, digamos, se pueden tratar con inyección de corticoides, o en general con reposo en kinesiología terminan resolviendo, pero lo que sí es llamativo es el hecho de las lesiones de las poleas, ¿sí?, que es algo, uno de los, digamos, un pedido de ecografía bastante frecuente que se suele hacer, y en este caso, ¿qué es lo que uno tiene que valorar? Bueno, en general por microtraumatismo repetitivo y muy relacionado a la actividad laboral de los pacientes o a la actividad deportiva de los pacientes, muchas personas pueden desarrollar un engrosamiento nodular de lo que es la polea A1. ¿Sí? La polea A1 es la que se encuentra a nivel de la articulación metacarpofalángica, que era una de las más importantes estructuras de sostén de los flexores. Esta polea A1 puede desarrollar este engrosamiento nodular, ¿sí? Que hay una revisión sistemática que se hizo en 2016, determinó que el punto de corte para determinar un engrosamiento de una polea era de 0,62 milímetros, ¿sí? Esto es algo que se puede medir muy objetivamente con la ecografía, pero
tener en cuenta esto, que la polea se engrosa, se forma, digamos, como la vemos acá señalada por la punta de flecha, adquiere este patrón nodular y impronta sobre lo que es, digamos, la corredera normal del tendón flexor, ¿sí? Esto es lo que le va a producir al paciente mucho dolor e incluso puede llegar a provocar un chasquido doloroso cuando el paciente flexiona y quiere extender el dedo, ¿sí? Acá esta es una imagen que bueno, lamentablemente no reproduce el video que yo había puesto en la presentación, pero las flechas amarillas lo que están señalando es justamente una polea normal, que no está engrosada, véanla cómo se encuentra de forma más bien laminar y cómo existe un tendón que se encuentra de congenicidad conservada y que presenta un movimiento normal ante la flexión, digamos, y la exploración ecográfica. Ahí está. Este es el video, no sé si lo pueden ver, ahí está, se puede ver bien cómo, esta es la polea, ¿sí? Esta es la polea, y este es el tendón flexor y cómo se desliza normalmente por, por la corredera misma del tendón, ¿sí? Sin haber ninguna alteración. En este caso tenemos lo que llamamos de gatillo, que es justamente esto, el crecimiento o el engrosamiento de la polea A1 con la posterior impronta sobre el canal, la corredera del tendón flexor, que lo que va a provocar al paciente es justamente este dolor a la flexión y el posterior chasquido cuando el paciente quiera extender su dedo, ¿sí? Vamos a ver si este lo deja reproducir. Eh, Nada, en este caso lo que se evidenciaba es cómo la polea, digamos, marcaba una significativa impronta digamos, comprimía lo que es el tendón flexor y se veían algunas fibras limitadas de la movilidad normal del tendón flexor compatible con lo que es o el dedo gatillo en este paciente. Esta imagen lo que nos quiere representar es cuál es la posición correcta de la mano o que debemos tener para poder hacer la inyección de corticoides sobre la polea A1. Se utiliza un paño y este paño en este caso no es tanto para aumentar el espacio entre la jeringa y la mesa de exploración, sino más bien para poder provocar justamente una buena extensión de los dedos y poder llegar mucho mejor a lo que es la polea A1. Ya yendo lo que es a la región cubital, en esta región vamos a valorar el nervio cubital dentro del canal de Bouchon y particularmente el síndrome del canal de Bouchon y también vamos a evaluar lo que es el sistema extensor cubital del carpo, que esto es lo que conocemos como compartimento extensor C, ¿sí? Obviamente digamos, como hablamos de tendones, también vamos a, hablar, a poder encontrar tenosinovitis o desgarros o roturas, pero a nosotros lo que más nos va a importar va a ser tener en cuenta la inestabilidad de este tendón, que es algo bastante frecuente. Yendo a lo que es el síndrome del canal de Bouchon, como sabemos, el nervio cubital de la muñeca se va a encontrar dentro de lo que es este canal de Bouchon, que es un túnel triangular fibroso que se va a extender desde la cara proximal del pisiforme, que es este hueso que vemos acá, o también lo podemos ver en ecografía de este lado, hasta el origen de los músculos hipotinares a nivel del hueso ganchoso. El atrapamiento del nervio cubital a este nivel se puede dar por múltiples causas. Puede ser que hayan lipomas, puede ser que hayan gangliones, puede ser, en este caso, por ejemplo, es un paciente que presentó un canal de Bouchon porque el paciente presentaba como una variante anatómica un aductor digital mínimo accesorio. Este es el músculo accesorio, esta es la arteria cubital y este es el nervio. Y podemos ver cómo en este caso este músculo, lo que interpretan los autores es que la presencia de este músculo accesorio provocaba una compresión del nervio cubital hacia el hueso pisiforme. Y acá en resonancia magnética el paciente se le hizo y se podía ver bien cómo estaba la relación del hueso con el nervio cubital a este nivel. Cuando hablamos de lo que es el tendón extensor cubital del carpo o el compartimento 6, nosotros sabemos que este tendón se encuentra alojado en una correa que le forma, digamos, el hueso cubital, ¿sí? En su región justamente cubital.
Y dentro de las patologías que podemos encontrar, como dijimos anteriormente, pueden estar los desgarros, las tenosinovitis y las rupturas. En la primera imagen lo que podemos ver es justamente cómo el tendón se encuentra francamente engrosado, pero dentro de la corredera, y esto fue compatible con una tendinosis a nivel de este tendón. Luego tenemos otra imagen en otro paciente que lo que podemos ver es que el tendón no solamente que tiende a estar lateralizado, ¿sí? Esta es la corredera del cúbito, del extremo distal del cúbito, sino que también presenta un engrosamiento de lo que es la vaina o el retináculo que lo sostiene. Como nosotros sabemos, todos los tendones extensores están distribuidos en distintos compartimientos a nivel de lo que es la región dorsal de la muñeca, y están cubiertos por una vaina fibrosa que es lo que conocemos como retináculo extensor. Este retináculo extensor muchas veces puede engrosarse, y esto condiciona la lateralización en particular de este tendón, ¿sí? Acá podemos ver cómo tenemos, en este caso, esta es digamos, el surco que le hace o que presenta el cúbito a nivel ulnar, propiamente dicho, y acá es donde está el tendón extensor cubital del carpo. Lo que pasa en esta paciente, miren, este es el tendón. Este es el tendón. A la paciente lo que se le pide es que haga una supinación exagerada, y cuando hace la supinación por digamos, una lesión de lo que es el retináculo extensor o la vaina que sostiene a este tendón, lo que hace es lateralizarse y salirse de la corredera. Esto es lo que nosotros conocemos como una inestabilidad del tendón. Y bueno, esto se puede explorar muy fácilmente por ecografía, ¿sí? Eso está bueno tenerlo en cuenta, y bueno, y la valoración con la supinación de una posición neutra a una supinación máxima para poder ver cómo se produce el desplazamiento del tendón. Dentro de lo que es la región dorsal, acá vamos como mencioné anteriormente, vamos a hablar justamente de todos los compartimentos extensores del 2 al 5. Recordemos que los compartimentos extensores van desde el 1, siendo radial, hasta el sexto, siendo cubital, y del 2 al 5 quedan todos, digamos, sobre la cara bien dorsal de la muñeca. Acá vamos a valorar algunas de las rupturas que pueden existir, por ejemplo, el tendón extensor largo del pulgar, algunos desgarros. La valoración del ligamento interoso escapulular en realidad no es algo que se pida por ecografía, aunque los autores insisten en que puede llegar a verse, pero no es algo que se pueda o que en realidad se pida comúnmente en ecografía. Y también la valoración de ganglios o gangliones dorsales también es otra de las alteraciones que podemos llegar a encontrar. Y también tener en cuenta que vamos a poder valorar lo que es el aparato extensor de los dedos, y dentro de esto tenemos algunas de las entidades más frecuentes, como es el nudillo del boxeador, la deformidad en botón o butiniel, y el dedo en martillo, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de lo que es una ruptura del extensor largo del pulgar. Dentro de los compartimentos extensores, los que más frecuentemente se ven afectados son el compartimento 2, que presenta o que contiene a los extensores radial largo y corto del carpo, y también tenemos digamos, la afectación del tercer compartimento extensor, que es el que tiene el extensor largo del pulgar. En general, estos dos compartimentos están sometidos a mucha fricción entre sí, por lo que es muy frecuente encontrar que haya tenosinovitis a este nivel, y no es infrecuente encontrar que hayan rupturas de estos tendones, ¿sí? En este caso podemos ver un ejemplo de una paciente de 51 años que había sido sometido previamente a una cirugía con fijación por una fractura del radio distal. Muchas veces las lesiones de estos tendones tienen que ver con las lesiones también óseas del radio, ¿sí? Entonces esto está bueno tenerlo en cuenta como antecedente de los pacientes. Pero bueno, acá lo que podemos ver en la primera imagen, en una imagen también en un plano longitudinal, es que se muestra un foco francamente hipocogénico. Este es el extensor cubital, el extensor, perdón, radial largo, ¿sí? Este es el compartimento 2, digamos, y podemos ver cómo existe un área bien hiperecogénica a nivel medial, que era compatible con un estatus de instrumentación que le habían hecho a la paciente, ¿sí? En el medio de esta, acá podemos ver una parte del tendón, acá podemos ver la otra parte del tendón, francamente engrosado y heterogéneo, y esta porción que señalaba un desgarro extenso de este tendón, con el antecedente de la paciente que presentaba una fractura de rodilla.
En la siguiente imagen lo que podemos ver y señalado por los cálipes, en este caso, bueno, este es el tubérculo de Lister, ¿sí? Señalado como LT, y lo que se puede ver es que existe un área de hipocogenicidad y engrosamiento a este nivel que nos hablaba de una lesión, y en este caso era una lesión del extensor largo del pulgar, que también se había producido en una paciente que tenía, perdón, en la misma paciente, debido a esta lesión ósea que había presentado a nivel del extremo distal del radio. Yendo a lo que son los aparatos extensores de los dedos, así como el aparato flexor tiene áreas o estructuras que le provocan o que le confieren inserción y estabilidad, también lo tiene el aparato extensor de los dedos. En general, digamos, los tendones comunes extensores de los dedos van distribuyéndose tanto digamos, desde la muñeca hacia el extremo distal de las falanges, hacia las falanges distales, y van sufriendo algunos cambios. Particularmente a nivel de la falange media, el tendón extensor se divide en tres, una vaina, por así decirlo, o una porción central que se va a terminar insertando en la falange medial, y dos vainas que van a ser laterales, que van a terminar formando parte de los tendones extensor conjunto, y estos van a bordear, digamos, lo que es la falange medial y van a terminar uniéndose nuevamente sobre la falange distal de los dedos, ¿sí? Pero lo más importante de tener en cuenta de los tendones extensores es que a nivel de la articulación metacarpofalángica presentan esta banda sagital. ¿Qué es la banda sagital? Bueno, es una estructura también fibrosa, que lo que le va a conferir va a ser estabilidad. ¿Para qué? Para que el tendón durante los movimientos de flexión no se vaya ni para radial ni para cubital sobre digamos, la cabeza del metacarpiano, ¿sí? Entonces, las lesiones de las bandas sagitales lo que van a conferir es que el tendón tenga mucha movilidad y pueda luxarse hacia radial o hacia cubital según la banda que se encuentre lesionada. En este caso, este es un ejemplo de digamos, de un paciente asintomático que presentaba lesión bueno, perdón, asintomático que no presentaba lesiones. En este caso quería ver si andaba el video otra vez. Bueno, lamentablemente tampoco anda, pero lo que se podía observar es que señalado con E, es el tendón extensor, y como el paciente, al hacer una flexión del dedo, el tendón extensor se queda en el centro de la imagen y no se mueve hacia ninguno de los lados porque está sujeto por las bandas sagitales, ¿sí? En este caso, como podemos ver en esta imagen, este es el tendón extensor y estas son las bandas sagitales, que acá se encuentran francamente hipoecogénicas y bien heterogéneas, y esto era en relación a que el paciente tenía un antecedente, digamos, de traumatismo repetitivo a nivel del nudillo del tercer dedo, y esto le provocó una lesión de las bandas sagitales, lo que provocaba que el paciente al tener que flexionar el dedo, ahí está, ahí lo podemos ver. Podemos ver cómo el paciente, al flexionar el dedo, el tendón extensor tiende a salirse, digamos, del centro de la imagen y a lateralizarse. Bueno, esto es algo muy frecuente observado en esta patología que se llama nudillo del boxeador, y justamente porque el traumatismo repetitivo, y sobre todo sobre el tercer dedo, que es el más prominente, digamos, que tiene el nudillo más prominente, suele provocar este tipo de lesiones. Ya yendo a lo que es la región radial, y por último, hablamos de que nosotros tenemos el compartimento extensor 1, ¿sí? Este que vemos acá señalado por este recuadro amarillo, y también tenemos las primeras articulaciones carpometacarpianas y la trapezoidal. También podemos valorar a nivel radial lo que son las osteoartritis, ¿sí? Y las lesiones de lo que son los flexores radial del carpo, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la tenosinovitis de Decker-Wein, ¿sí? Como sabemos, el primer compartimento extensor está compuesto por dos tendones, que son el tendón del aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿sí? Estos dos tendones también pueden estar, digamos, pueden presentar lesión por sobreuso, que esto es lo que nosotros conocemos como tenosinovitis de Decker-Wein, que en lo que, como en cualquier otra tenosinovitis, vamos a evidenciar un engrosamiento de los tendones, un aumento de líquido sinovial adyacente a los tendones sobre el compartimento
número uno. Y cuál es el tratamiento que se suele utilizar para esta patología. Bueno, es la inyección también de corticoides, ¿sí? Acá podemos ver cómo es la posición normal que se puede o que se debe realizar para la inyección de corticoides. Este recuadro marca cómo debería ir apoyado al transductor, ¿sí? En sentido transversal al eje largo de los tendones, y cómo se utiliza la aguja y la jeringa para la introducción de corticoides. Acá podemos ver en la imagen lo que siempre hay que tener en cuenta, de que en cada foto que uno haga, digamos, si va a hacer el intervencionismo, tratar de que la aguja se vea siempre en el objetivo, ¿sí? En este caso podemos ver cómo se encuentra en la vaina sinovial que recubre ambos tendones, y bueno, ahí fue donde se hizo la inyección de corticoides. Otro de los síndromes que podemos tener relacionados al primer compartimento extensor es el síndrome de intersección proximal, y este es digamos, un trastorno que se produce también por uso excesivo del primer compartimento, por lo general en levantadores de pesa, o si no también en remeros, que lo que suele pasar es que se produce una significativa tenosinovitis, no solamente digamos, del primer compartimento extensor digamos, que abarca el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, sino que también abarca a lo que son los tendones que se ubican en el compartimento número 2, ¿sí? Que son el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo, ¿sí? Esto lo que va a pasar es que estos 4 tendones, digamos, empiezan a tener fricción entre sí, y empieza a aparecer la tenosinovitis, el engrosamiento, pero particularmente el dolor. Acá la imagen lo que nos muestra es cómo a nivel del radio, ¿sí? Nosotros podemos ver que existe, digamos, un franco engrosamiento de la sinovial que envuelve a los tendones, sobre todo los del compartimento del tensor 1, que están señalados acá por las puntas de flecha, y cómo se ve digamos, la cercanía que existe entre el abductor largo del pulgar con los tendones del segundo compartimento extensor. A manera de conclusión, tener en cuenta bueno, siempre que se hace una ecografía de la muñeca y la mano hay que pensar en que puede haber muchos trastornos, tener en cuenta que hay muchas estructuras que son muy pequeñas y muy superficiales y que también van a agravar el problema, sobre todo durante la intervención o la administración de corticoides en este caso, o cualquier otro tipo de intervención que se realice. Y utilizar este enfoque basado en los 4 cuadrantes permite bueno, que se pueda hacer un posicionamiento articular adecuado y una exploración eficiente, como también un procedimiento intervencionista seguro y eficaz. Eso es todo, muchas gracias.